a partir de que di como ese chip, listo, cuáles van a ser esos principios como bases fundamentales en los cuales yo voy a empezar a ejecutar, y dije, listo, va a ser permanecer en el mercado, enfocarme en pocos activos, pero que yo trate, que entienda muy bien, y utilizar todas las herramientas que tenga a mi disposición para para proteger esa cartera. Y ahí es donde nace Nace Emporium. Emporium. Y Emporium nace más que todo de cuando ¿Qué empecé lo con estás diciendo? Darwinex. Sos Exacto. discrecional. Es una persona que te encanta estar en el mercado y tomar decisiones, pero tenemos una tecnología donde podemos sintetizar y recoger toda esa información que está a nuestra disposición, pero que no podemos procesar a la velocidad que sí lo puede hacer un agente. Así que no se pierda esta segunda parte. Esta parte quiero que hablemos precisamente de cómo llega Darwinex a tu vida, cómo llega Darwinex, Esteban, y cómo eso, o sea, ¿qué te permitió, qué viste en Darwinex para decir esto no es otra cosa más del mercado de trading, de todas esas cantidades de ofertas que lo que buscan es, pues sí, vamos a decirlo así crudamente, sacar tu capital, sacarte plata y dejarte seco y después el siguiente? ¿Qué fue lo que viste? Sí, eso fue, digamos, 2024 más o menos, que yo empecé, cuando se empezaron a popularizar muchísimo las famosísimas empresas de fondeo, eh, llegué al canal de Capelo. Capelo, un Ujú. español que tiene un canal bastante bacano. Y bueno, él era como embajador de Darwinex. Yo tenía ganas de tener una cuenta, o sea, era un momento donde tenía como un excedente de unas operaciones que había hecho con criptos, con opciones, y quería eh, aprovechar, digamos, esa ganancia inesperada para abrir una cuenta de riesgo. Entonces quería o futuros otra vez, porque ya llevaba varios años, como 3 4 años sin operar futuros, y pues digo, es algo que me Sí. emociona y todo, más que todo yo le digo que yo traía la ludopatía, incluso yo en los directos que hacía, yo vamos a ludopatía, y tuve una cuentica de futuro real por varios meses en el que la estuve operando en directos en YouTube. Y eran varios meses donde al final de los varios meses la cuenta prácticamente plana, y lo mismo. Si le restamos las comisiones, fue pucha, era hecho un doble dígito, pues, porcentual. Entonces dije, fue pucha, otra vez aburrido con los futuros. Yo, no, definitivamente, los futuros, no, las comisiones es algo que a mí me desmotiva demasiado, demasiado, para hacer el trading con futuro. Entonces yo dije, voy a considerar o small caps o, o, o acciones. Y entre eso, pues salió Darwinex. Porque también el problema con las acciones es que yo tenía una cuenta, bueno, yo tengo una cuenta con Interactive Brokers, pero pues allí, pues el apalancamiento es mínimo. Incluso con una margin account, el apalancamiento no es tanto como para una cuenta real. Yo tampoco es que tenga los millones de dólares para invertir. Con una cuenta pequeña, que era lo que yo quería para ese tipo de operativa, pues sí, en una cuenta así regulada, pues tampoco iba a ser lo ideal. Y vi que Darwinex, pues listo, tenía una cuenta así, era simulada, y yo sí vi la posibilidad de escalar muy diferente a cómo se escala en las empresas de fondeo. Y para mí ese fue el punto clave para no volver a tocar nunca una empresa de fondeo, y meterle la ficha a Darwinex. Porque en Darwinex uno puede escalar haciendo lo mismo. Tú no tienes que cambiar ni los tamaños de tu operativa, ni tu estrategia, absolutamente nada. Si tus números te respaldan, tú escalas es porque te entra capital administrado. Entonces, tú puedes hacerte el mismo 1 o 2% al mes con los mismos tamaños de posiciones, pero si te va cayendo capital de inversionistas, tú escalas de esa manera. En cambio, en una cuenta de futuros o en una de esas cuentas de fondeos, para escalar y ganar más, pues tienes que asumir más riesgos. Y asumir más riesgos es, pues sí, es quitarle esperanza de vida a la cuenta. Entonces, para mí, esa diferencia brutal que hay entre esas empresas de fondeo y Darwinex, y el hecho de que yo decía, porque ya venía operando acciones con relativamente buenos resultados, yo dije, esto puede ser una cuenta complementaria para mí. Yo sigo con mi cuenta normal, sigo haciendo lo que yo hago, y, eh, y empiezo a replicar en esta otra cuenta de Darwinex. Y digamos, sin mucha expectativa y sin mucho afán.
ya después con el paso de los meses, cuando empezaron a caer las asignaciones, eh, ya obviamente uno se empieza a motivar muchísimo más, empezar a ver Gold, empezar a ver gente que, que es realmente consistente, que hay Mm. traders realmente buenos, que sí existen. Digamos, también uno sabe, o digamos ya en este punto todos sabemos que una gran parte, un porcentaje muy grande de lo que hay en redes respecto a trading es humo y es mentira. A veces también uno ya cae en el sesgo de pensar, güey, pucha, es que no los hay. Y la verdad es que sí hay traders minoristas que tienen muy buenos resultados y son muy buenos. Y en una plataforma como en esta en la que estamos, eh, pueden explotar su habilidad sin tener que Explotarse en ellos. alquilársela a un banco, sí, o alquilársela Sí. a una institución. Ujú. No, aquí estoy tomándome el atrevimiento de mostrar un pantallazo de web, de BUEP, donde tú operas acciones, ¿verdad? Tú operas Sí, acciones. acciones. Aquí están, es en acciones. Es la consistencia del tiempo. Es que es lo que realmente nos encantaría que las personas entendiesen que esto no es una cuestión de que usted entró hoy y ya mañana entonces se van a meter capital y pasado mañana entonces ya te vas a volver. No, esto es un proceso realmente y por eso qué importante es ponerle atención a eso de la mentalidad, del elfo, del tiempo, de y tener la capacidad de ver que son números. O sea, mira, tú arrancaste en septiembre del 2024, Ujú. septiembre del 2024 y han habido meses rojos. Han habido meses en los que, por ejemplo, cuando recién hablamos, comenzamos a hablar, estás diciendo que estoy gestionando un drawdown y sigue viendo posibilidades de que, pues hombre, exponerme a la pérdida, que es algo con lo que vivimos el gestor. Entonces, ya digamos, ahí lo vimos ahí por encimita. Me encanta ver, por ejemplo, ese proceso tuyo. Igual, atentos, vamos a explicar en próximos episodios ese proceso evolutivo que va desde la incubación, pasar luego primero por Silver y después pasar a Gold, en donde ya te encuentras, ¿no? Y ya entonces con capital, y entonces yo ya llego y me ponen ahí capital y creo que esa es la parte más importante que quiero resaltar, Esteban, y es ver que no tengo que matarme incrementando mis números, sino sigo haciendo lo mismo, pero por el hecho de ser disciplinado haciendo lo mismo, Darwinex me expone ante capital real y mi capital aumenta. Me expongo en la misma proporción y además que la normalización del riesgo que hace Darwinex es brutal. ¿Cómo ha sido Sí. el motor de riesgo para ti en este camino de tu operativa? Sí, mira que para mí había sido hasta hace un par de semanas algo como una sombra, como que nunca lo sentí, ¿cierto? Nunca me afectó, nunca había tenido una tasa de cierre, nada. Sí tuve una particularidad de que el multiplicador se me disparó en un periodo de tiempo donde prácticamente que mi estrategia me obligó a bajar el riesgo y fue la ventana de ajuste del VAR. Entonces, yo, que fue ahorita, en esta, cuando empezó el conflicto entre Estados Unidos y Irán, yo ya había detectado que mi ejecución se iba a afectar por la volatilidad y bajé mi sizing. Bajé el tamaño, bajé mis riesgos y por eso yo durante ese conflicto seguí creciendo. Me mantuve, incluso seguí creciendo, disminuí la volatilidad y era parte del plan. Pero se extendió tanto tiempo que estuve con el riesgo más bajito que cuando ya llegó el momento de operar como debía operar, el multiplicador me había subido a 10. O sea, yo tengo un Mm, multiplicador en este momento de por 10. mm, Entonces, dada la volatilidad que hubo hace poquitas semanas, pues que tuvimos un rally en el Nasdaq en 30 días, yo creo que histórico, o sea, subió en promedio casi un 1% al día durante 30 días, uno de los rallies más bravos y ese rally se extendió tanto que en el último momento del rally, el motor de riesgo me cerró un pequeño porcentaje de una operación. Yo digo que eso sí me afectó, pero fue una muestra de que yo después analizando en retrospectiva, yo tuve que haber tenido un stop ahí, ujú, ¿cierto? O sea, el motor de riesgo actuó solamente porque yo no lo hice. Y si el motor de riesgo no hubiera actuado, claro, sí, al final el precio se fue en la dirección donde yo sabía que se iba a ir. Pero
el mechazo, el pico de volatilidad fue tan alto que si el motor de riesgo no hubiera actuado, hubiera tenido una impresión en el drawdown, probablemente que me iba a afectar el, el track record y que tampoco hubiera sido real, porque sí, por un segundo que tú, no sé, que te pinte el drawdown un segundo del 10%, pero por un mechazo, así digamos que hayas mantenido ahí un segundo, pues visitaste ese drawdown. Entonces, yo sí casi que agradecí cómo actuó el motor de riesgo en ese momento, porque sí, era un pico de volatilidad con el que yo no contaba, dado el multiplicador que tenía en ese momento, tal vez sí tenía una posición más grande que lo que debería o de lo que usualmente llevo, pero ese ajuste que hizo el motor de riesgo me permitió volver a retomar la posición después en el momento en el que ya las condiciones estaban. Y por eso fue un drawdown fuerte, pero no lo sufrí. Si vuelves a mostrar de pronto el gráfico ahí, ves que esa caída que hubo fue mi drawdown más grande en el último año, alcanzó a ser como del 5, del 6%, y lo recuperé en menos de 20 días. Me volvió a pagar lo mismo que siempre que yo entro en un drawdown digo, uy, voy a comprar un booster, y, y ya cuando voy a comprarlo ya lo recuperé, entonces ya no tiene sentido. Y que es Mira otra que de las cosas buenas, los drawdowns hay que verlos como una oportunidad, y hay muchos inversionistas que entran, de hecho, a invertir en algunos Darwins mientras estos están en un drawdown, porque se quieren beneficiar de la recuperación. porque hay una estrategia y hay unos números y unas métricas que Exacto. dicen lo que tú decías. Es que, mira, es que qué importante es cuando logra uno conectar toda esta información. Mira, mira, aquí un drawdown, tenemos este drawdown en abril, del 25, recuperación, mira, vela envolvente, ¿cierto? Sí, Luego otra vez, bueno, vuelve y cae aquí, que por cierto también creo que es para abril, mayo, ¿cierto? Del 26, un sí. año después, un drawdown y vuelve y te recuperas. O sea, hay una recuperación, ¿no? Lo que Y estamos para mí, mirando. mayo y octubre son mis némesis, esos meses son los que más batallo. Sell in May. Ujú. No, bien, no, Sí, los invitamos. Esto es información pública, esto está ahí a la mano de todos. BUEP, ustedes pueden buscar el Darwin, que ya estamos en Gold. O sea, además, un avatar te quedó muy bacano ese avatar, es como un jaguar, ¿no? sí, Ok, es como el jaguar, sí. sí, es como un jaguar Yo bacano. tengo, Sí, yo tengo una, yo tengo una panterita. es una panterita. Yo tengo una panterita. Ay, mírala. Entonces Eh, ese es el, Sí, sí, sí. ese es el analista senior. No, y sabes que ya, bien. Mira, ahora sí a la parte carnuda del asunto. Yo creo que si llegaste hasta acá en esta entrevista, vale la pena realmente y agradecemos que estés ahí, que estés suscrito. Muchas personas no se suscriben, suscríbanse, muchachos, que eso impulsa esta información a más personas. Porque resulta que toda esa estructura, DarwinX, el motor de riesgo, las métricas, aprender a mirar los números que hemos visto durante todos estos 20 episodios del podcast, es llegar a decir, bueno, ahora necesito una herramienta que me ayude a trascender, necesito una herramienta que me ayude a organizar. Y entonces ahí es cuando nace Emporium. Hablemos ahora sí, entremos en materia. Yo ya tengo toda esa estructura en mi cabeza, tengo todo esto vivido, ahora quiero tener algo que realmente me ayude a valorar, porque precisamente, si ven, DarwinX nos ofrece a nosotros como activos. ¿Sí? BVP es un activo que tiene un drawdown, pero como tiene unas métricas muy sólidas, entonces el inversionista dice, ok, yo invierto en eso porque sé que pues hay unos números que me permiten ver que es un activo en el cual puedo confiar, entre comillas, ¿cierto? O sea, me da cierta confianza invertir en él por las métricas que me muestra. Como, Y que como, además hay un motor de riesgo que en el peor de los casos, si a este man se le vuela la cabeza, igual mi riesgo como inversionista va a estar limitado. exacto. Y entonces ahí es donde viene el asunto. Emporium es un lector del contexto del mercado, del activo del mercado, de fundamentales del mercado, para decir, tengo activos que me permiten operar acciones, porque Emporium es, sobre todo en este momento, lo tienes para cripto también, pero sobre todo lo tienes desarrollado para operar acciones, ¿verdad? Sí, Cuéntanos un poquito esa historia, porfa. listo. Pues Emporion nace de que yo vi que el universo de acciones que yo estaba operando en Darwinex no estaba tocando ni el 5%. O sea, uno como que hace su watch list, eh, tiene una lista pues de algunos activos,
que digamos no está mal y uno se desenvuelve bien en ellos, que era lo que yo compartí ahorita, si trato de tener una lista pequeñita de activos y en esos enfocarme la mayoría del tiempo, pero en un universo tan grande hay oportunidades, o sea, hay arbitrajes o hay cosas específicas que uno, si no está mirando, pues no puede aprovechar. Entonces, una de las razones por las que yo quería construir un agente y viendo cómo estaba saliendo la tecnología era una forma de poder escanear el mercado eficientemente y de manera autónoma. Porque sí, claro, pues uno puede hacer un escáner o un screener de acciones y uno puede estar escaneando el mercado todo el tiempo. Yo necesitaba algo que estuviera escaneando el mercado, ciertos parámetros o ciertas desviaciones que a mí me gusta operar y que me avisara. Porque pues era algo que yo no podía estar pendiente de 600 acciones a lo largo del día para ver cuándo una o varias llegaban a hacer esos puntos. Entonces empecé a desarrollar un agente primero solamente con el escáner, vi que era replicable para cripto también y que incluso más fácil pues porque el acceso a data en cripto es más sencilla que el acceso a data en equities y, y empecé a hacerle y la tecnología o el hecho de yo estar en la frontera porque yo estaba utilizando herramientas que salían prácticamente la misma semana. Entonces salió este modelo nuevo, salió este nuevo framework y vamos a probarlo. Entonces uno veía también cómo avanzaba todo y empezar a ver, digamos, los resultados. Muchos, o yo diría que yo empecé a utilizar el agente, que antes no se llamaba Emporium, pero empecé a utilizar en Emporium en julio, más o menos, julio-agosto del 25. Y ese fue el camino ahí en la curva incluso del Darwin se ve que lo mucho que a mí me costó subir del 15% de rentabilidad, o sea, fue el 15 o el 12, no recuerdo, el 12, yo estuve como 6 meses donde yo tocaba el 12% de rentabilidad del Darwin y bajaba. Tocaba el 12 y bajaba. Y tocaba el 12 y bajaba. Y, pues, pucha. Y probablemente haya un componente psicológico ahí que haya que analizar de por qué justo en ese momento, pero pues bueno, también la lista justo de activos que yo estaba operando estaba en un rango donde me, me, me daba también ese comportamiento. Y el haber implementado el agente y que me abriera el universo de activos que estamos ya observando a todos, básicamente, ya no a mi lista, sino a todos y durante todo el tiempo, pues ahí fue donde yo empecé a tomar distintos tipos de trades que se ajustan a lo que yo hago, a mi forma de operar, porque yo soy swing trader, pero yo especulo activamente en mi entrada, o sea, yo ataco la entrada, ¿cierto? ¿Cómo me explico acá? Yo tengo muy clara la zona donde yo voy a entrar cuando el Técnica. precio, si una zona técnica o incluso fundamental a veces, si me llega a coincidir un fair price con una media móvil o algo así, o con una zona de volumen importante, la voy a tomar incluso con más convicción. El hecho de poder, de poder entrar a este otro tipo de activos fue lo que prácticamente me llevó a Gold y me llevó a Gold de una manera muy sencilla porque las posiciones que yo tenía, digamos, el motor del portafolio, o sea, hay unas posiciones en las que yo entro y digo, esto es lo que me va a dar el siguiente salto del 5%, ¿cierto? Pues es lo que yo busco, o sea, ¿cuál va a ser el activo, cuál va a ser el trade que me va a dar el siguiente salto importante en el Darwin? Yo trato de formar posición en ese activo y tengo todo el otro universo de activos disponibles para hacer operaciones a un menor riesgo. Y esas las tomo como pagar por ver. Entonces yo ataco la entrada con un poquito de apalancamiento en gráficos de un poquito más bajita temporalidad, pueden ser minutos, horas. Y cuando no funciona el trade es porque me perdió la zona clave importante para mí. O sea, cuando no funciona el trade, igual listo, no funciona, descartado, hay trades que no funcionan y todo bien. Pero cuando funciona ese trade, eh, me funciona en intradía, es el que yo convierto a swing. Entonces, muchas veces
me funciona en intradía, trato de convertirlo a swing y después falla. Ya cuando falla, la pérdida o es nula o es muy compensada. Y cuando de verdad funciona un trade, es un trade que va a tener un impacto importante en el Darwin, o sea, va a subir un 1% o más. Entonces, eso solamente lo puedo hacer teniendo un robot al lado que está todo el tiempo escaneando y viendo sectores y validando setups, porque esa también es la otra. El escaneo o el flujo de trabajo igual es amplio porque, claro, analizar sectores, analizar los tickers y después validar los setups. Entonces, mientras yo pueda hacer, no sé, uno cada 5 minutos o 10 minutos y lo voy a hacer muy juicioso, una gente se hace uno por minuto o a veces menos o varios, o hace varios en Ujú. paralelo. Esa es la Entonces, cuestión. ujú, Cuando nace Emporium, que ahorita de pronto si nos regalas un pantallacito, igual ujú. yo creo que aquí vamos a tener que eh, conversar, que dependiendo de la receptividad y de los comentarios y de los likes, vamos a hacer una parte 2 específicamente, ya hablando un poquito más, obviamente, concreto de conocer Emporium. ¿Nace desde esa obsesión tecnológica o de esa necesidad operativa real? Porque eso es lo importante, Esteban. ¿Cómo nace? ¿Es como esa obsesión en la tecnología o una necesidad operativa? Si yo digo que nace como un complemento importante que tal vez no necesitaba, pero que en últimas me ha dado muchos beneficios, porque sí, yo podía haberme quedado con mi lista de 10 15 tickers, que es los que yo siempre sigo, y tal vez estaría, no sé, cuál bien, no sé si estaría en gold o no, pero definitivamente me hubiera perdido muchos trades en tickers o empresas que yo ni siquiera conocía, o empresas que yo no conocía, o hay incluso empresas de inteligencia artificial que apenas se están dando a conocer ahorita y que gracias a los agentes por un dato muy específico, porque el mercado de opciones en ese momento está haciendo algo y entró en nuestro radar y se han quedado ahí. Entonces, el hecho de poder encontrarse con activos que uno no conoce o no entiende muy bien y, y poderlos meter dentro pues, de ese arsenal de activos que uno tiene a disposición es importante. Entonces, yo digo que fue más, yo podría decirlo así como oportunidad tecnológica, que ese avance tecnológico me abrió una puerta a la que no tenía acceso antes y quise aprovecharla, pero igual siempre también siendo muy consciente que yo soy de que yo quiero seguir teniendo el control y que la gente va a reflejar también lo que yo haga. El agente, si yo llego a darle autonomía para que tome decisiones, pues va a tomar las decisiones que yo le indique o los parámetros que yo le indique. Entonces, esto es algo que igual tiene que saber la gente y vamos a ver muchos, o sea, porque yo creo que podemos empezar a ver un momento en el que el número de agentes traders sea más alto que el número de traders minoristas humanos, Ujú. eventualmente. O que alguien diga, en vez de yo operar el mercado, pues le digo a la gente mi estrategia y que él la ejecute. Entonces, vamos, y es mi teoría de que vamos a ver muchos agentes operando en el mercado y al igual a cómo está, a cómo funciona con los traders minoristas hoy, la gran mayoría de agentes muy seguramente van a perder dinero. eh, pues porque están operando con los mismos sesgos de los humanos que lo programan. Ajá. Y bueno, ahí Entonces, ujú, espérate, quisiéramos de pronto que hiciéramos una especie como de, de prueba, digámoslo así, donde qué tipo de información es la que te ayuda a organizar bien, o sea, vos vas a usar el agente. Muéstranos un poquito de listo. cómo lo empleas, lo pones Listo, en acción. entonces aquí pues yo le tengo dos modos a esto, un modo terminal donde uno puede hacer los escaneos y los análisis uno mismo, o hay un modo totalmente agente donde simplemente uno escribe y le pide a la gente que haga todo. Yo aquí, por ejemplo, le voy a decir a este, voy a utilizar este GPT y voy a decirle, por ejemplo, que revise mi portafolio de Darwin Excel, las posiciones que tengo. Entonces, revisa mis posiciones abiertas
eh, órdenes y dame tu opinión. Entonces, vamos a ver si logra acceder a las posiciones. Ahorita igual corroboramos con mi MetaTrader y a partir de ahí yo podría, o sea, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí con él? Dos cosas. Tenemos un flujo de trabajo diario todos los días donde en el premercado yo lo hago dinámico porque me gusta ser parte de él, pero a veces, digamos, voy al gimnasio y desde el celular lo pongo pues a que haga todas las tareas. Pero entonces lo primero que nosotros hacemos es un mapeo sectorial. Entonces analizamos los ETF sectoriales, cómo se están comportando respecto a el benchmark, que es el S&P 500, y tenemos un primer filtro. ¿Qué sector está fuerte? ¿Qué sector está débil? ¿Qué sector está alcista pero se está debilitando, está bajista pero la tendencia se está debilitando, las opciones, etcétera? Después hacemos un escaneo. Entonces escaneamos los 600 tickers, las 600 empresas, más de 600 empresas que tiene Darwinex en el universo operable y buscamos y los escaneamos bajo ciertos parámetros. Entonces, distancias, algunas medidas móviles, algunos indicadores, setups específicos pues que yo le he implementado, algunos de los que me gusta operar, otros digamos, de conocimiento general. Y este filtro también es una información. ¿Qué es lo que suelo hacer? Entonces, salen los resultados del mapeo y yo se los paso a la gente. Voy a abrir aquí otro chat y le paso, por ejemplo, este. Entonces le paso este mapeo sectorial y él va a analizar, listo, este sector con los datos que tiene ahí. Vamos a profundizar por este lado, ¿cierto? Entonces él es proactivo en el premercado, en el momento de descubrimiento de activos, es proactivo en, listo, veo estos interesantes o este parece una trampa de valor, a este le falta, el soporte no es como tan fuerte en el perfil de volumen y él va filtrando todo eso. Y cuando nosotros... Y hay que aprovecho mientras que estás haciendo la observación que Sí, a las personas que están conectándose juiciosamente a ver esto, este es un agente desarrollado por Esteban y es un agente externo, o sea, no está alojado dentro de ChatGPT ni dentro de Cloud, es un agente externo que se alimenta de la lógica de diferentes agentes, ¿no? O sea, ahorita en ese momento sí, tenés a ChatGPT como sí, el eje principal, que lo hablamos la exacto. vez pasada. Aquí tengo a GPT, pero pues tengo DeepSeek, bueno, prácticamente uno lo puede utilizar con cualquier modelo que uno tenga disponible. Eh, Que Cloud te tocó, porque es cerrado, ¿no? Cloud sí no sí, permitía. sí, GPT es bueno porque se puede utilizar con la suscripción que uno paga, la de Mm. $20 incluso funciona y uno la puede traer acá, pero Cloud sí restringió utilizar las suscripciones para este tipo de agentes, que es este, por ejemplo, aplicaría para este, pero aplicaría también para OpenCloud, Hermes, que son como otros agentes que se han viralizado mucho últimamente. Ujú. Entonces, pues por ahora GPT es como lo único que se puede utilizar a modo de suscripción. Y bueno, hay otros modelos Mm. abiertos de los modelos chinos, DeepSeek, GLM, estas también tienen ya unas suscripciones que permitirían también conectarlos. No son tan caras, no son tampoco los mejores modelos. Uno puede notar cierta diferencia entre el modelo que uno esté utilizando, pero en la construcción de la herramienta he tratado precisamente como son datos objetivos los que analizamos. Entonces, tenemos unos modelos de análisis fundamental, bueno, los modelos de opciones, de los setups. No debería haber tanta variación entre un modelo de frontera a un modelo de los más baratos. Entonces, yo en las pruebas en las que he hecho, sí hay ciertas diferencias de pronto en la calidad de la respuesta o en el razonamiento que hay atrás, pero no es como que, si utilizo GPT me dice compra y si utilizo DeepSeek me dice venta, no hay como ese tipo de contradicciones. Pero pues hay que saber que estos modelos Sí, pueden sí, sí. alucinar, uno tiene que estar pendiente todo el tiempo. Si este me dice hay long en tal zona, yo no es que ejecute inmediatamente lo que él dice, yo estoy en control, yo soy en últimas el que toma la decisión final por ahora. Tengo ganas como de crearle y darle un Darwin a él
para ver cómo se desenvuelve solo un equipo de agentes, porque pues también son varios agentes que están operando en simultáneo. Con Joan me acuerdo una vez en un directo que hicimos, él se emocionaba mucho cuando yo ponía a los agentes a debatir, a tener rondas de debate de si entrar o no en una posición. Entonces, eh, ponía a analizar a Tarsos y a Fobos, que eran los agentes, y tenían dos rondas de debate, y uno decía, no, hay que comprar por esto y esto, y el otro decía, pero es que no tiene el dato del interés abierto, entonces, ¿por qué estás diciendo este? Y se ponían a pelear dos agentes con dos modelos diferentes, y Joan era el más emocionado. No, yo también Pero me aquí por lo emociono. menos Sí, de dale. posiciones abiertas, entonces, efectivamente, estas son las posiciones que yo tengo abiertas, largo Mm, en Adobe, First Solar, corto en el Nasdaq, eh, sí, aquí el MetaTrader, bueno, aquí la podríamos ver. Están ahí. Entonces, bueno, órdenes pendientes. Tienes dos órdenes by limit, una en Micron Technology, otra compra con triple Q, riesgo de posición, no veo riesgo de margen. Mi opinión táctica, sesgo general del portafolio constructivo pero mixto, estás largo en software tech. Y así empiezo yo una discusión. O sea, él mm, empieza a analizar y yo voy discutiendo. Bueno, entonces yo por lo menos le digo, estoy pensando en un largo en digamos, en AMD porque está rebotando de X media móvil. ujú. Analízalo en varias temporalidades, un análisis multi-time frame y dame tu opinión. Entonces, ya hay más que todo, lo mando a él a que me dé razones o para reducir exposición o para no tomar el trade. Y bueno, es buen asistente, pero en últimas sí, yo soy el que en últimas toma las decisiones, el que tiene la responsabilidad de si sale bien o sale mal. Esto es aprenderlo a hacer, pero lo más importante es evitar que la herramienta se convierta en un sesgo de confirmación. Creo Claro. que eso es lo más importante. Sí, sí. Sí, y pues por eso los datos es importante, digamos, verificar que lo que se analice está soportado por datos. Y por eso mucho lo del trabajo, yo creo que el 90% del tiempo ha sido en validar los modelos de las herramientas, que evitar al máximo la alucinación. Si un modelo, si no le das la información, si él no sabe esa información, igual se la va a inventar de alguna forma. Si no se la das, él la va a igual a obtener. Entonces, sí he tratado de que sea bien comprensivo para los agentes, darle a los agentes lo que necesita la gente y para el usuario, para el humano, hacerlo lo más, digamos, personalizable posible, porque igual no todos tenemos los mismos parámetros, no todos nos fijamos en las mismas cosas. eh, es algo que yo creo que es agnóstico de modelos de inteligencia artificial, porque hay gente que está de pronto enfocando todo su negocio, su proyecto en Anthropic o en ChatGPT, y si llega un momento en el que o suben los precios o algo pasa pues con esas empresas, te toca después volver a empezar de cero. Entonces, tener algo que es como agnóstico, eso que se puede utilizar con cualquier modelo, con cualquier fuente de datos que tienes MetaTrader, con X Broker puede utilizar los datos de MetaTrader, tienes una cuenta en Interactive Brokers y pagas datos más, digamos, mejores datos ya de exchanges, datos de level 2 datos de derivados o datos agregados de todos los exchanges, pues va a mejorar la calidad del análisis. Y esto es lo que yo hago. Ya para mí el siguiente paso es darle autonomía. Por ahora la versión uno que quería terminar de consolidar era una versión que sea un buen asistente, que sea un buen complemento para lo que uno hace. Obviamente yo diría que para alguien que no tenga conocimiento puede ser bueno ayudarle a encontrar ese camino o ayudarle a parametrizar un poquito y no entrar a la loca, aprender pues sin ningún tipo de, de guía o de lineamientos. Y para la persona que ya tiene muy claro lo que hace, que sabe bien sus parámetros, su estrategia, su forma de leer el mercado, lo puede volver mucho más eficiente. O sea, Exacto. sí. Esa es la palabra. Esteban, hermano, ahí es donde, bueno, yo creo que aquí nos podríamos quedar
tiempos, o sea, sí, no, de verdad, o sea, yo veo ese y se me hace agua la boca de todo lo que hemos venido haciendo, pero los invitamos cordialmente. Miren, esto que estamos haciendo, estudio de Gamma, no te vas a asustar. Si tú estás comenzando ahorita, fresco, relajado, viendo esto, es parte del camino, camínalo y pégate al parche. Como siempre les he dicho a ustedes, venga, háganle, los invitamos a ser parte de la comunidad, suscríbanse al canal, si quieren que el acompañamiento por parte de la comunidad del Club F+, precisamente lo que estaba diciendo Esteban, entregarte una estructura básica para que no andes a palos de ciego. Y si ya tienes una estructura, venga, la organizamos mejor y la hacemos más eficiente, que hay personas que tienen mucho conocimiento. Esteban tiene un conocimiento, además es una persona dispuesta a aportar desde sus posibilidades. El club está convocando a ese grupo de personas para que nos conectemos, para que hagamos y que podamos tener un Darwin, ¿cierto? Que sea un activo medible y además un activo que nos genere ganancia, hermano. Yo de verdad, Esteban, estoy tan agradecido por la posibilidad de conocerte, de poder llegar a complementar todo lo que estamos haciendo desde el club, con Mole, con todo lo que estamos haciendo del laboratorio estadístico, ver lo que estás haciendo. De verdad que, hermano, te agradezco mucho. Yo creo que esta conversación sigue en puntos suspensivos. Vamos a tener otro podcast, otro espacio para que profundicemos más. Las preguntas que tengan ustedes frente a esto, háganlas en los comentarios y sobre eso nos comprometemos a hacer, digamos, ya algo mucho más específico, ¿verdad? ¿O qué decís, hombre, Esteban? Te Claro, estoy... no, muchísimas gracias, Germán, por la invitación. Parece muy bonito el proyecto que están aquí, al que le están trabajando, la comunidad tan bonita que están formando. Y es lo bueno de que en esto nosotros, los peces pequeños, entre nosotros en sí no somos competencias, todos podemos mejorar y, y, y transitar este proceso que puede llegar a ser muy solo, que puede llegar a ser muy complicado y que, y que bueno, no todo el mundo lo está dispuesto a aguantarlo, pero yo creo que en comunidad es más fácil y más como en una industria donde todo el mundo quiere sacarte la plata, donde todo el mundo quiere venderte algo, quiere darte algo, encontrar un sitio donde de verdad quieren que aprendas, que te desarrolles profesionalmente, más allá del el FOMO y de que tienes que hacer mucha plata ya y si no es que no funciona, no, esto como todo es un proceso, el tiempo es lo que más recompensa al final. Es algo que igual no es como por, ay, no, sí, verborrea simplemente, no, hay estrategias que se validan con el tiempo. Si tú tienes una estrategia con ciertos números o con, hablemoslo después cuando se metan en un Sharpe ratio o un ratio de Sortino a cierto nivel durante más de un año o durante 2 años, el tiempo que han mantenido esas métricas te da un peso impresionante. Y como puedes pasar varios meses y yo en este momento, por lo menos, a mí me iba mejor en Silver que en Gold, en teoría, porque obtenía más asignaciones, pero estando en Gold, yo sé que en cualquier momento puedo entrar a Index o estoy a la vista pues de otros inversionistas. Y en Gold hay gente muy máquina. En Gold ya Mm. todos compiten uno a uno, rentabilidad del mes, y yo en Gold todavía no me he ganado la primera asignación, porque yo suelo hacerme al mes, un mes bueno mío es 2-3%. Hay veces donde son tan maquinarias los traders de Gold que para asignación hay que hacerse un 2.5, 3, pero hay gente que hace un 1% con un riesgo tan lindo, con un Darwin tan bonito que igual, sí, no tienes la Llega. asignación de Darwinia, pero te cae un inversionista, te cae Index, que para mí eso es lo que yo a mí que no vuelvan a dar asignaciones de Darwinia, pero donde entre a Index, porque mi Darwin tiene mucha capacidad, mi Sí, estrategia tiene mucha capacidad. es que por favor escuchen, o sea, qué bueno que esto lo puedas escuchar tú en este momento, es decir, tú que estás arrancando, tú que estás haciendo esto y qué es lo que estamos buscando. Miren, Index, de esto que estamos hablando, vamos a hacer en los siguientes episodios, que vamos a invitar allá, ahora sí va a hablar el que estuvo como Hugo en el episodio anterior, a Natanael, donde vamos a explicar al detalle ese camino a ser parte del Index de DarwinX, que es lo más poderoso que en ese momento se ha creado en DarwinX. Es el producto estrella de DarwinX. Entonces,
Si te interesa más esto, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte, porque lo que se viene ya en este cierre de temporada es tremendamente brutal. Esteban, hermano, muchas, pero muchas gracias, de verdad, hermano, gracias por tu tiempo. Eh, Vamos a dejar aquí también el link, me lo compartes para dejarlo aquí en la caja de comentarios y en la descripción del video para que vayan y te visiten en el canal de YouTube, que yo sé que vamos a meterle mucho sabor a eso. Cuenta con nosotros, cuenta conmigo para que, hombre, sigamos creciendo, porque todo lo que podamos sembrar en la comunidad retail para que los ayudemos en el camino, vale muchísimo, porque bien lo dijiste, esto es una comunidad unida de pequeños, el plancton en cantidades grandes se convierten en el organismo más grande que puede haber, y no es devorar a los demás, es simplemente navegar y disfrutar este camino juntos, hermano. Muchas gracias, sí, hermano, toda la razón. Muchas gracias por la invitación. Ojalá sigamos en contacto. Seguro vamos a seguir creciendo. Entre todos es más fácil y más gratificante crecer. Y se vienen tiempos emocionantes. O sea, yo creo que esta industria no va a dejar de crecer, no va a dejar de hacerse más importante para la industria. O sea, hay gente que no le gusta y todo, pero esta industria financiera en últimas es prácticamente el motor de la economía, el que decide qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Y ahí nos está llevando el contexto también. Entonces, yo creo que es inevitable que esta industria siga creciendo y es importante poder tener comunidades buenas, gente honesta, gente que de verdad se preocupe más en la persona que en las billeteras. Entonces, para adelante y cualquier cosa en la que le pueda colaborar, también con todo el gusto. Así es. Así que bueno, nos despedimos acá por el momento de Zona Cero. Recuerda, esto es Zona Cero y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Suscríbanse.